Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Cómo les ha ido de frío? Muy frío, ¿verdad? Bueno, pero todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Pues estoy agradecida con Dios por esta oportunidad que el Señor me da de compartir su palabra con cada uno de ustedes. Y en esta noche quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. No sé si estoy temblando de frío o son los nervios. ¿Me pueden indicar con un amén cuando lo tengan allí en su... Amén, aleluya. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Y yo le he puesto como tema a este mensaje, misericordia en el camino. Y quiero que me acompañe en una historia en el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Del versículo 30 al 35. Nos habla de una historia, de una parábola que es muy conocida por todos nosotros, que es la del buen samaritano. Y quiero que me sigan con su vista. Dice en el 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esta es una hermosa historia, hermanas, que nos habla de 4 hombres, ¿verdad? Pero 2 de ellos, uno recibe misericordia y el otro da misericordia. Entonces dice la historia, dice la Biblia, que este hombre venía de Jerusalén y iba hacia Jericó. Y sabemos muy bien que todos los que decían que iban a Jerusalén era porque iban al templo. Allí en Jerusalén, en donde estaba el templo, donde todos se reunían, todo el pueblo de Israel, los hijos de Dios, era donde se reunían a orar, a ofrecer sacrificios, pero también muy comúnmente iban a estudiar también la palabra de Dios. Y también iban a las fiestas, como era una costumbre. Entonces, no sé si recuerden cuando Jesús era un niño, dice que a los 12 años, pues sus padres lo llevaban año con año, pero cuando cumplió 12 años lo llevaron al templo y se les perdió. Y ellos se dieron cuenta hasta que iban en camino. Dicen, oye, si Jesús se había quedado en Jerusalén. Entonces dice que ellos se regresan. ¿Y dónde lo encontraron a Jesús? En el templo. Dice que estaba ahí porque dice que estaba en los negocios de su papá. Entonces era muy común que alguien que decía, ¿dónde vas? Voy a Jerusalén. Va para el templo. ¿Sí? Porque ellos, era la costumbre de ellos. Entonces vemos que dice que este hombre venía de Jerusalén, era un judío. Pero en este camino dice que
que cayó en manos de ladrones y lo asaltaron, le quitaron su ropa, le quitaron todo lo que este hombre poseía y no solo con eso, lo golpean y lo dejan medio muerto, o sea que él estaba como quien dice inconsciente, él no sabía de nada de lo que le estaba pasando. Entonces dice, ¿qué pasa a un sacerdote? Pero ese sacerdote dice que solo lo miró y se fue. Entonces dice que pasó un levita, un servidor de la iglesia. Ese levita dice que se acercó, lo miró, pero se fue. Entonces dice que vino un hombre samaritano que no era de su mismo pueblo, que había conflicto entre ellos, pero ¿saben qué tenía? Que era bueno. Entonces este hombre dice que se acercó al camino, lo miró, y fue movido para misericordia. Entonces él le demostró una misericordia a este hombre, a este judío. Quiero decirle lo que significa misericordia. Dice, misericordia es sentir compasión por los que sufren y ofrecen ayuda. Entonces este buen hombre, este buen samaritano le ayuda, dice que le limpia sus heridas con aceite, con vino y todavía no con eso, dice que lo sube a su cabalgadura. Y lo lleva a una estancia, o sea, puede ser un hotel, a un mesón le llaman. Y todavía con eso lo pone en el mesón, pero lo cuida por ese día. Y al día siguiente igual le dice al mesonero, oye, te lo encargo, pero todo lo que necesite yo lo voy a pagar. O sea, era demasiado bueno. Era una misericordia que solo podía venir de parte de Dios. Porque así es la misericordia de Dios, porque no hay nada en él que haya un interés propio. Él no tenía ningún interés que decir, no, pues ya cuando se levante pues le cobro. No, él lo dio de corazón, era un buen hombre. Entonces vamos a ver que en el libro de Josué, si usted me quiere acompañar, en el capítulo 6, versículo 26, este hombre dijimos que se dirigía a una ciudad que se llamaba Jericó. Hace mucho tiempo esa ciudad fue derribada. No sé si usted recuerda en el tiempo de Josué, que estaba enmurallada. Pero entonces ellos, Josué y los sacerdotes empezaron a caminar alrededor de Jericó. Y dices que esas murallas se derribaron. Entonces, en Josué capítulo 6, versículo 26, dice así en la Biblia, dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiste sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Fíjese que en Jericó había esta maldición, que todo el que reedificara Jericó, el que levantara, el que quisiera ir a construir una casa, se le iban a morir los hijos. Entonces, ¿dónde estaría la misericordia con este hombre? O sea, este hombre lo habían dejado como quien dice medio muerto, pero se imagina, hermana, o sea, el samaritano le ofrece una misericordia, pero Dios le ofrece otra. ¿Qué tal si este hombre iba a ir a edificar a Jericó? ¿Cómo lo iban a detener? O quizá no sabía ni siquiera la escritura que había una maldición. Entonces, este hombre fue golpeado de tal manera que no podía ni pararse por él mismo. O sea, le detuvieron su camino. Porque ¿qué hubiera pasado si a este hombre le dan 2 que 3 patadas? Ese hombre se levanta, se sacude y ¿qué pasa? Sigue su camino. Y a lo mejor él no conociendo iba hacia una ciudad que tenía una maldición. Quizá tenía hijos. La Biblia no menciona que tenía familia, pero había una maldición ahí y era necesario detenerlo. Y este hombre samaritano hizo misericordia, pero Dios también hizo una misericordia. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Cuando lo dejan casi muerto,
pues él en ese momento iba a depender totalmente de otra persona, no iba a depender de él. Y muchas veces pasamos situaciones en las cuales ya no dependemos de otra persona, sino vamos dependiendo también de Dios. Hay circunstancias en nuestra vida que nuestras decisiones las tenemos que llevar ya con Dios, porque ya quizá si la enfermedad, la ciencia ya no va a hacer nada. Ahora sí, como estábamos ahorita con la petición de esta niña, o sea, 7 años, ¿verdad? Dijo, 7 años y ya está en una fase terminal. O sea, solamente un milagro, solamente la misericordia de Dios con esta niña puede estar y levantarla, darle vida. Gloria al Señor por esta niña. Dios quiera que sus padres en estos momentos estén encontrando unas palabras de consuelo, ¿verdad? Porque ha de ser difícil, hermana. Yo tengo hijos y a mí me duelen, fíjese, cuando se enferman, o sea, aunque anden agripadillos, con temperatura, ahora en esta enfermedad. No es nada fácil. Todos los que hemos pasado por una situación difícil, sabemos quizá comprender que en esos momentos a veces hace falta unas palabras de consuelo, unas palabras de aliento y de fortaleza. Bueno, entonces a este hombre le mostraron una misericordia que era en el camino donde él llevaba, y así es el tema, le mostró una misericordia. Aleluya. Entonces vamos a ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, un hombre que no le tuvo cuidado a esta palabra que se había dado de esta Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 33. De esta maldición que había en Jericó. Dice así, si ya tienen en su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 33 y 34, dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para aprovechar que la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Muchas veces nosotros no tenemos el cuidado de las escrituras, o a veces no conocemos, o lo hacemos por ignorancia, o a veces yo no dudo que este hombre sí haya sabido de esta palabra, y aún así él reedificó algo, y los que salieron lastimados fueron sus hijos, porque a veces pasa que en nuestro camino, nuestras decisiones, los que pagan, ahora sí como dicen, los platos rotos, son los nuestros, no nosotros, porque nosotros quizá podemos decir, no, pues ya estoy grande, pero a veces los niños, hermanos, pues yo siempre pienso pues en mis hijos, ¿verdad? Porque son los que tengo y son los que me duelen, y he tomado muchas malas decisiones. Y a veces en su momento me han detenido, y yo en ese momento no pienso o no estoy en mis 5 sentidos. Yo, no, es que no estoy haciendo nada malo. Es que yo lo veo que está bien, pero conforme pasa el tiempo, veo que no es así. Que estoy llevando mi camino por malas decisiones, o en mi camino me están pasando cosas malas. Entonces la misericordia de Dios, gracias a Él, siempre ha estado conmigo, pero muchas veces no he tenido el cuidado de poner la atención cuando me ha hablado, sino cuando ya ha pasado las cosas. Ahí es donde a mí me da tristeza decir, pero si me dijeron, pero si me advirtieron. Entonces este hombre, miramos que iba a Jericó, pero en el camino pues lo golpean y ya no pudo llegar a Jericó. Él ya estaba en un mesón donde estaba, como quien dice, al cuidado de otra persona. Entonces dice su palabra, como leímos en Romanos, que todas las cosas nos ayudan para bien, aunque haya sido una tremenda golpiza para este hombre.
quizá en su momento no lo miró, pero si él iba a reedificar algo, pues bendita golpiza, ¿verdad? Bueno, porque ¿qué pasaría, hermanos, que él no le hiciera nada? Y si fuera allá y murieran sus hijos, todos los que tenemos hijos. A veces mi mamá me decía, con los niños, ¿verdad? Pues es que es mejor que llore ahorita y no que se te caiga y que luego andes tú ahí llorando. Y es verdad. Varias veces yo he tenido a mi hijo internado, uno de mis hijos, y me duele mucho verlo, me duele mucho de que está ahí todo debilucho y me duele. Y yo, pues tiene razón, o sea, las advertencias tienen razón, quizá no nos gustan, pero hay mucha razón en ellas. Y en era algo que pues que era necesario, a lo mejor en él no lo miramos así, pero conforme vamos mirando la Escritura, cómo miramos la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Ahora le quiero que abra su Biblia en Lucas 24. Lucas capítulo 24 nos habla de dos apóstoles, dos discípulos. Dice, en el camino de Emaús. Dice que estos hombres iban de camino a Emaús. Entonces vamos a leer. Síganme con su vista. Vamos a seguir hasta el 22. Dice, y he aquí, 24:13 hasta el 22. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, que antes del día fueron al sepulcro, el 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Pero fíjese bien, hermanos, Emaús, lo busqué en un diccionario, dice, Emaús significa, o quiere decir, primavera templada. Y templada, que no es frío ni caliente. Entonces estos hombres iban desanimados, dice que iban tristes, amaban a Jesús, porque dice, mira todo lo que le pasó, y él había dicho que al tercer día iba a resucitar, y no ha sido así, y nosotros pensamos, pero iban desanimándose en el camino. Entonces Jesús les sale al encuentro, y dice, oye, pues ¿qué pensamientos son esos? ¿Qué es lo que tienen? Y ya más adelante dice, Él les empieza a dar una exhortación, dice en el 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y dice que comenzó, como quien dice, a discipularlos. Comenzó él a explicarle, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo con todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía.
Entonces estos hombres, conforme iban caminando, se iban cada vez desanimando, se iban entristeciendo. Dice la palabra de Dios que ellos iban y que como lo miraban, que ya habían llegado a su camino, le dicen a Jesús. Pues bueno, ellos todavía no sabían que era Jesús porque dice que tenían cegados los ojos, no lo reconocían. Que dijeron, no, pues quédate. Y cuando él se queda, dice que él empieza a partir el pan y lo empiezan a reconocer, pero él desaparece. Pero en ese momento de que ya les había dado la exhortación, de que ya los había, como quien dice, discipulado, los había animado, les había dado esa fuerza, dice en el 32, y le decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y los que estaban con ellos. El Señor se les había tenido misericordia por ellos porque había un propósito en ellos y ellos regresaron donde el Señor les dijo que no salieran. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, viene el desánimo ya conociendo a Jesucristo y aún así Él tiene la misericordia para con nosotros? Y dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces el desánimo de estos hombres, de estos discípulos, no era bueno para el propósito que Él ya tenía, porque Él ya iba a partir. Entonces era necesario que ellos estuvieran unidos, que estuvieran en un mismo lugar, porque había una promesa en ese lugar. Yo quiero contar ahorita del texto. Cuando hace varios años atrás, nosotros empezamos a hacer un trámite de escritura para mi casa, donde nosotros vivimos. Y como es una colonia popular, pues tienes que ir a una oficina de una secretaría, ¿verdad?, que se llama Coret. En aquel tiempo, ahorita ya cambió de nombre. Entonces nosotros empezamos a meter todos los documentos, pero como había un programa que nos iban a ayudar a no pagar tanta cantidad de dinero, nosotros entramos dentro de ese programa. Gracias a Dios, ¿verdad? Y pues ya con el tiempo nos dijeron, les vamos a avisar para que ustedes vayan a cierto lugar donde va a venir una persona importante y ahí se entregan los documentos. Y así fue, pero aún las escrituras no llegaban. Y al paso del tiempo, a mí como quiera me entregaron un documento donde mi casa no tiene ningún adeudo ante gobierno. Pero como pasó el tiempo, pasaron años, porque puede pasar tiempo y pues no había de escrituras y pues como quiera es un papel muy importante, hermanos, es un papel que toda persona que tiene una casa pues debe tener porque es lo que te ampara, que es algo tuyo. Y de repente empezaron por la colonia a pasar unas personas que iban a tramitar, que eran los dueños de la colonia en aquel entonces, que iban a empezar a tramitar las escrituras, porque ya esta oficina ya había cambiado de lugar y que según supuestamente ya los habían sacado y que bueno. Y entonces cuando nosotros fuimos a esa junta pedían mucho dinero. Entonces había personas que aún no terminaban de pagar por el terreno, así nosotros construimos en un terreno y pedían tal cantidad de dinero y nos iban diciendo, y si te tardas, pues va aumentando la cantidad. Y yo la verdad pues yo sí me afligí porque pues yo decía, no, es que pues ya nuestra casa y luego ya fincamos y ya tenemos cuartos, ya es mucho y luego para perderlo, pues a uno como ignora muchas cosas, a veces a uno lo espantan. Pero como nosotros como quiera fuimos a la oficina, pero pues no, ya no estaban y según había habido un representante, que bueno, y no teníamos ese dinero, nosotros no teníamos ese dinero. Pudimos, empezamos a conseguirlo, pero se nos cerraron todas las puertas. Algo así que tú puedas imaginar, es que no puede ser que te hayan dicho que no, y decían, no, pues no me lo dieron y no me lo dieron. Y yo, pero si llevas nómina y si ya tienes tantos años trabajando, ¿y cómo te pudieron decir que no? Y dice, pues no. Y pues a mí me daba hasta coraje y me daba, pero es que tenemos la oportunidad y porque es algo de nosotros, es nuestro patrimonio, no, pues ¿qué le vamos a dejar a los niños? Le vamos a dejar deudas. Y pues no, hermanos.
Y yo pensaba, cada año que pase, dijeron los abogados que iba a aumentar. Entonces, pues ya llegó el momento en que dijimos, pues no hay, y no hay, y no se pudo por un mes ni por dos, o sea, pasaron años que no se pudo. Entonces, gracias al Señor, hubo la oportunidad ya de ir a pagar. Entonces dijimos, pues ni modo, ahora la cantidad que nos pidan, pues ya lo vamos a hacer. Entonces, cuando vamos a la oficina donde era, ya no estaban los licenciados. Y yo le decía a Gabriel, ¿y ahora para buscarlos? O sea, y pues como toda que vive, no sé, en la colonia, pues ve a la de la tienda todo sabe. Y pues ni la de la tienda supo. Entonces yo decía, ¿y ahora cómo le vamos a hacer, hermanos? Al día siguiente pasaron, o sea, ahora sí, otra vez promocionando, o sea, pidiendo a las personas que no habían escriturado que se acercaran, pero esta vez era otra vez la oficina de gobierno. Entonces, pues yo miré un montón, algo de haber, a lo mejor están dando algo gratis. Algo de ver, y fui y pregunté, dijo, es que es para lo de las escrituras, dice, ¿usted ya tiene? Le digo, no, pues le empecé a contar todo, no, pues que si quiero y que gracias a Dios ya tenemos la oportunidad, no, pues vaya al Palacio Federal y lleve sus documentos. Y yo quería ir ese día, en ese ratito quería ir, pero pues ya estaban cerrando, al día siguiente vamos. Y ya yo fui, presenté los documentos y ya casi me disculpaba con la secretaria que no habíamos podido tener el dinero, ¿verdad? Pero que gracias a Dios ya lo tenía y que no pude tramitar aquella vez con los licenciados, pero que gracias a Dios aquí estaba. Y la señora, ¿pero cuáles licenciados? No, pues aquellos los que habían ido a la colonia y que mire, y dice, señora. Dice, no, dices, mire, con este documento que usted trae, sus escrituras ya están por llegar. Yo volteaba con Gabriel, digo, no, yo apenas voy a empezar a traer la documentación. Dice, no, señora, dice, aquella vez se detuvo, dice, pero otra vez empezó la oficina, dice, porque ya esa colonia ya tiene que tener todas sus escrituras. Y yo decía, bueno, entonces, ¿cuánto es lo que voy a pagar? Porque pues ya tengo tiempo. Dice, no señora, dice, sus escrituras ya están por llegar, le voy a dar el teléfono y me habla, porque van a venir una remesa de documentos, probablemente vengan sus escrituras. Y yo dije, mira, todo lo que pasé, todo el berrinche que hice, todo quizá las lágrimas, pero yo salimos Gabriel y yo admirados de la misericordia de Dios, de cómo no nos estafaron a nosotros, sus hijos. Y yo decía, mira Gabriel, y yo todavía, o sea, con ganas de decir, Gabriel, pues vamos a correr, no voy a hacer que salgan, y se equivocaron. Y salimos muy contentos, muy agradecidos con Dios, por lo que nos había librado. Porque en su momento no lo vimos, pues sí, hoy más, yo no lo vi así, de que todas las cosas te ayudan para bien. Todas. Y ahora yo estoy agradecida con el Señor, porque no solamente de eso, sino aprendí grandes cosas en Él, a esperar, a confiar en su palabra. Porque quizá en su momento ese hombre pensó, dije, bueno, ¿y por qué me está deteniendo? Porque estoy en un mesón, porque estoy acostado, o estos hombres que tuvieron un discipulado con el Señor o tuvieron un regaño o una exhortación. No lo entendían de esa manera, pero más adelante miramos cómo el Señor empieza a obrar. Y yo miraba que como Dios me había cerrado totalmente las puertas, o sea, ya solamente dependía yo de Él. Pero aún así, en mi mal camino, en mi mal pensamiento, Dios tuvo misericordia de mí. Y no solamente de mí, sino de mi familia, pues de mis hijos. Ahora sí, ya voy a tener escrituras, ya vienen, gracias a Dios, a nuestro nombre. Entonces dice en Proverbios 16:25, quiero que me acompañe en su Biblia. Proverbios 16.
25 dice, hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay decisiones que quizá nosotros pensamos que son las correctas, pero no es así. No son, mientras no vayamos en el camino que es nuestro Señor Jesucristo, quizá van a haber decisiones que no nos van a llevar más que a muerte, sino a endrogarnos más, o quizá a ponernos más mal, también hasta en enfermedades, cuando no hay un cuidado en nosotros. Entonces dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme su propósito son llamados. Dios me hizo sentir que yo era amada por Él, que yo era una escogida de Él, que yo era cuidada. Entonces me hizo sentir que yo tenía un llamado con Él porque me había librado de algo. Y cuando tú eres llamado por Dios, Él va y te busca. Dice en la Biblia que Jesús, cuando fue a Gadara, fue por uno, fue solamente por uno, por el mayor endemoniado que habla la palabra de Dios. Y eso viene en el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, del 1 hasta el 20, habla de el endemoniado gadareno. A lo mejor usted ha leído esta lectura. Dice que cuando Jesús llega a Gadara, llega aquí, dice que sale de inmediatamente a su encuentro, dice que sale un endemoniado y se postra a sus pies. Y dice que ya cuando está ahí, le empieza a decir, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y de ahí empieza Jesús y le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y yo busqué, inmundo es lleno de basura o suciedad. Y le dice, ¿cómo te llamas? Dice, Legión, porque somos muchos. Y entonces ellos le piden permiso para ir a unos cerdos que estaban ahí. Entonces Jesús les dijo, id. Entonces dice que los que estaban cuidando los cerdos, que empezaron a ir a la ciudad y a ir a los alrededores a decir lo del endemoniado y lo que habían visto, porque este hombre ya se había hecho como famoso, este hombre estaba endemoniado, pero nadie lo podía detener. Dice que le ponían unas cadenas y él las rompía, y los demonios lo golpeaban en el cementerio ahí, porque él vivía en un cementerio, él vivía en un lugar mal, en un lugar feo, en un lugar donde solamente se puede respirar muerte. Entonces él era maltratado, mas sin embargo Jesús tuvo misericordia, porque dice la Escritura que fue por él nada más. Entonces Jesús tuvo suficiente tiempo, porque dice en el versículo 15, dice, viene a Jesús, dice, y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, dice que estaba ya sentado, estaba vestido y en su juicio cabal, y dice que las personas empezaron a tener miedo. Entonces estar en su juicio cabal es que ya estaba consciente, que Jesús ya lo tenía enfrente y empezó a platicar con él. A decir, oye, mira, estabas lleno de pensamientos quizás sucios, de basura, que era lo que un inmundo, dice, lleno de basura y de suciedad. Tuvo el suficiente tiempo para que este hombre fuera libre y estuviera consciente de todo lo que él había pasado, todo lo que él había vivido. Entonces dice, sigamos en el 16. Dice, y le contaron los que habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, él había estado endemoniado y le rogaba que le dejase estar con él. Solo había ido por él, hermanos. Porque donde Jesús pisa ahí tierra, sale al encuentro este hombre, lo libera, lo hace libre,
Y de repente también viene otra vez la gente, pues ya vete, porque les había dado miedo. Pero este hombre, ya consciente de cómo estaba, dice que le dijo, dice el 19, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti. Aleluya. Y aquí vemos cómo Dios tuvo misericordia de él y cómo la tiene con cada uno de nosotros. Y le dice, ve a tu casa, ve a los tuyos, ve con tu familia, pide perdón. Ahora sí, cada domingo el pastor siempre nos está recordando, no pierdan el tiempo, abrace a su familia, a saber qué había pasado este hombre antes, por qué estaba así y por qué Jesús le dijo, ve a tu casa. Ve a tu casa primero, ve con los tuyos y cuéntales. Y ya después que él hizo, porque lo hizo, dice, y se fue. Y luego, ¿qué pasó? Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Él tenía un propósito para con Dios. Y quizá en ese momento él no entendía por qué, o sea, por qué estaba así. Pero cuando va Jesús y le abre su entendimiento y está consciente, empieza a pensar y empieza a sentir lo que yo creo cada uno de nosotros hemos pensado, que muchas veces nosotros perdemos el tiempo en tantas cosas, en lo que oímos, en lo que vemos, y vamos perdiendo la visión o vamos perdiendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado, y aún así en su infinita misericordia Él viene y nos habla, nos exhorta con su palabra. Dependemos solamente de Dios. Por eso este hombre que iba a Jericó, Dios tuvo misericordia en el camino de él. Y le mostró una misericordia que viene de parte de Dios, que no hay ningún interés. Porque el día de mañana Él también iba a hacer misericordia. Dice en su palabra que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aleluya. Quiero que miremos un texto muy conocido, pero quiero que usted lo lea, porque a veces no sabemos o no leemos. En Lamentaciones 3, 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, porque la misericordia de Jehová no hemos sido, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Aleluya. Y a veces porque no conocemos la doctrina. Quizá estos jóvenes, o quizá en nosotros, cuando Jesús va y discipula, va y exhorta a esos jóvenes, quizá también nosotros es necesario que nos exhorten porque hemos dejado de discipularnos, porque a lo mejor hemos dejado de leer su palabra, hemos dejado de orar, hemos dejado de venir a los servicios, que es bien importante. Cuando Jesús ya les había dicho que, bueno, cuando ellos decidieron regresar, vamos a Lucas 24. Quiero que me acompañe al versículo 49. Lucas 24, versículo 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Quedaos ahí, les dio una orden, hasta que no hayan recibido al Espíritu Santo, entonces pueden salir. Qué hermosa misericordia Dios tuvo con estos jóvenes, porque tenían un propósito para ellos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y nos está mostrando una misericordia como la de estos jóvenes, una exhortación. Otro recibió una paliza, otro fue endemoniado pero fue libre.
Nosotros ahorita estamos en una misericordia, pues se puede decir, bueno, ahora sí que nos está hablando con lazos de amor, dice. Entonces, reflexionemos en esta palabra, en la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. A veces lastimamos a nuestra propia familia. A veces lastimamos a nuestros propios hijos porque quizá no entendemos el porqué de las cosas que nos están pasando y nos desesperamos. Pero el Señor tiene el cuidado de nosotros y lo va a tener no solo ahorita, sino siempre. Yo también he pensado muchas veces, a lo mejor quizá me abandonó, no, en su momento así lo sentía, pero no es así. Dios siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado y si me ha permitido pasar por ciertas cosas es para aprender en algo, es para crecer, es para seguir avanzando, para no quedarnos estancados, como se nos ha estado diciendo el domingo, los jueves, ¿verdad? Yo me gozo con la palabra porque yo también sé de dónde me ha sacado el Señor. Y yo sé también que esa palabra llega a mi corazón, llega a mi pensamiento, pero también tengo que poner acción a lo que estoy recibiendo, a que no quede nada más aquí en este servicio, sino llegar a la casa y poner por obra. ¿Qué le dijo a este hombre? Ve a tu casa, ve a los tuyos, pero cuéntales. O sea, hazlo, no nada más te quedes ahí. Y después vemos cómo este hombre empieza su ministerio y va a una ciudad, bueno, va a varias, dice, a Decápolis, y empieza su ministerio. Dice su palabra en el siervo Job, dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo que venga a nuestra vida es porque Dios lo está permitiendo, sea bueno o sea malo a veces en su momento. Bueno, que Dios les bendiga. Esta es una enseñanza que el Señor ha